Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, un programa auspiciado por la Federación de Foros Académicos de Venezuela, con el objetivo de analizar constantemente la evolución de nuestro proceso político constitucional. Podríamos decir que a partir de la sanción y la promulgación de la primera Constitución Centrofederal de Venezuela, sancionada por el Congreso Nacional el 21 de diciembre de 1811, que podríamos tomarla como el punto de referencia del primer contrato social que se lleva a cabo entre una naciente república y el pueblo de Venezuela. Quizás para analizar mucho mejor y comprender con mayor claridad cómo ha venido evolucionando la vida política de Venezuela, la mejor ventana es cómo se han venido desarrollando los distintos procesos en muy poco tiempo, en un país que se ha dado 16 constituciones, reformas constitucionales y unas 7 constituciones originarias. De tal manera que a través de esta óptica de cómo el país y los venezolanos hemos tratado de instaurar un Estado constitucional, podemos tener la visión más asertiva y acertada de nuestro difícil, escabroso proceso político que arranca con la creación de la Junta Patriótica el 19 de abril de 1810 y culmina 225 años más tarde con la promulgación de la Constitución emanada de la Asamblea Constituyente del mes de abril de 1999. A lo largo de toda esta dinámica constitucional, de esas 16 reformas, de las 7 constituciones originarias y del Estatuto Electoral que nos dimos en 1914, está plasmado lo que es hoy la República Bolivariana de Venezuela. No existe otra manera más diáfana para los historiadores, investigadores sociales, los abogados, los profesores universitarios, los especialistas en derecho constitucional para diagnosticar y evaluar de tal manera qué nos ha ocurrido en un país que, según el doctor Arturo Uslar Pietri, en una eminente oración que dictó en Roma en 1986, dijo que Venezuela ha fracasado como sociedad. Eso encierra toda una dinámica y una realidad incontrastable que se demuestra cuando en el país, en los 224 años que tenemos de república, que la logramos cuando en la Constitución de 1830 nos separamos de la Colombia del Libertador, nos dimos la Constitución de mayo de ese año, emanada de la Convención Nacional de Valencia, una constitución centrofederal, descentralizada, con la base jurídica, política y doctrinaria que viene del pensamiento rusoniano para constituirnos en un Estado e insertarnos en la comunidad interamericana de naciones con personalidad jurídica propia. Es pues a partir de 1830 cuando se inician los próximos 40 años que duró la instauración de la oligarquía conservadora con 5 presidentes y que culmina tras esos 40 años con el derrocamiento del gobierno del presidente José Tadeo Monagas como consecuencia de que él quiso reformar la Constitución de 1830 emanada de esa Convención de Valencia para 2 fines: alargar el periodo presidencial por una parte e imponer la reelección presidencial. Eso le costó el poder al Monagato.
después de 10 años de instauración en el control hegemónico de la primera dictadura en términos reales, políticos e ideológicos de lo que es una dictadura. Transcurrieron 40 años. En ese ajuste generacional que se produjo entre 1848 con el derrocamiento de Monagas a manos de la revolución del 5 de marzo, acaudillada por un general valenciano, Julián Castro, se reorganiza el país hasta el 29 de febrero de 1859, cuando se produce el grito de la Federación, dado por Manuel Vicente de las Casas, un oscuro comandante también oriundo de Valencia, y se desencadena la guerra federal. Mucho es lo que se ha estudiado. Importantes historiadores, entre ellos un brillante oficial de nuestro ejército, el general Jacinto Pérez Arcay, que ha escrito una de las obras más importantes del porqué, del origen, de las consecuencias de la guerra federal. En 1863, la federación logra el éxito y el más importante personaje que reemplaza una vez que muere Ezequiel Zamora y Guzmán Blanco, que fue el propulsor a través del periódico El Venezolano de aquella violencia social que para muchos ha sido llamada una revolución de estabilidad social que no se logró en la guerra de la independencia, asume el poder lo que se llamó la oligarquía liberal, la República Amarilla de Guzmán Blanco, soportada en una constitución hermosa, renovada en sus principios dogmáticos y fundamentales, con unas cláusulas pétreas importantísimas que le dieron vigencia a lo que Guzmán Blanco y los liberales, que eran el sector más preponderante desde el punto de vista político y académico para el momento, configuran esa constitución. Nos convertimos en Estados Unidos de Venezuela, en un estado federal, y se hicieron una serie de innovaciones y se dejó atrás todo lo que se arrastraba de la colonia, porque Guzmán Blanco quizás fue, junto con el libertador Simón Bolívar, el general José Antonio Páez, el hombre que con su mano habilidosa y liderazgo logró iniciar el proceso de formación, de conformación de la República y de darnos al menos un perfil de nación, y hace que España nos reconozca como país independiente. Se iniciaron pues a partir del Tratado de Coche, con la rendición de Páez, que venía ejerciendo la presidencia de la República en lo que se llamó la dictadura de Páez, llamado por el país ante aquel inmenso desastre de lucha intestinas, de guerrillas, de violencia que se producía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. De tal manera que la presencia de Guzmán Blanco fue fundamental. Reunifica a los caudillos, los somete a su mando y empieza a crear una serie de instituciones jurídicas y políticas que fue el primer paso, repito, para convertirnos por primera vez en un país. A pesar de la desintegración vertical, social y horizontal y geográfica que teníamos los venezolanos, que apenas existíamos en los mapas de Humboldt y del Bonpland, en los viejos archivos polvorientos del Archivo General de Sevilla. Eso dura 40 años. Es el segundo periodo de 40 años que con secularidad ha tenido la historia política venezolana hasta el presente en el 2025. Gobierna con 5 hombres importantes, con Francisco Linares Alcántara, con Rojas Paul, con Andueza Palacio, con el general Crespo y con el último liberal, impuesto bajo un fraude electoral hecho por el general Crespo, el general Ignacio Andrade.
De tal manera que ese periodo importante de la formación del Estado republicano y constitucional, que ocurre entre el 31 de enero de 1830 y con la muerte de Guzmán Blanco en París en 1899, habían transcurrido 2 períodos de 40 años. Y aparecen los andinos. Los andinos que nunca habían aparecido en el escenario nacional. Nunca habían aparecido ni siquiera en la época de la independencia, ni en la guerra federal. Pero se incorporan con Julián Castro 5 dinastas andinos que contribuyeron y profundizaron de alguna manera y bajo sus formas y visión de la vida política, familiar y militar de Venezuela, conducidos por Cipriano Castro el Guerrero, cuando invade a Venezuela desde Colombia con 59 venezolanos y al atravesar el río Los Vados, y eso es poco conocido porque la historia de Venezuela no se conoce. Si usted agarra a cualquier venezolano de la calle, profesional, agricultor, constructor, comerciante, profesional de las diferentes disciplinas del saber científico, y le hace una pregunta cualquiera sobre Venezuela, no la sabe responder. Tienen respuestas mediáticas, que es lo que han visto desde 1999 para acá. Esa presencia de los 5 dinastas andinos con una visión de la vida, de la política, repito, de la guerra, de la paz, y una visión andina de la familia, la conduce Cipriano Castro cuando al atravesar el río Los Vados, en una expresión histórica que marcó 45 años de dominación andina, dijo, bajándose de su mula parda, en un tiempo de borrascas de invierno, ese 23 de mayo, dijo, hasta el corazón de Venezuela, hasta el Capitolio Federal, en el nombre de Dios. Y así lo hizo. Encendia se apodera del poder. Pone en fuga al general Andrade, que había sido puesto allí por la primera gran trampa electoral, cuando el general Joaquín Crespo le roba las elecciones al general José Manuel Hernández. Y eso le cuesta la vida al general Crespo. De tal manera que con la presencia de ese liberal resentido, un hombre brillante formado en el Seminario Mayor de Cúcuta, Cipriano Castro, un pequeño hombre, guerrero, peleador, que manejaba la táctica y la estrategia en el combate sin haber pasado por una escuela militar. Asume el poder como lo hizo el 23 de mayo, en nombre de la República y por autoridad de la ley. Yo, Cipriano Castro, presidente constitucional, se eligió como presidente constitucional, asumo el poder ejecutivo como estaba convenido. Cipriano Castro, comandante en jefe de los ejércitos de la Unión y presidente provisional de Venezuela, 23 de mayo de 1898. Y de esa manera 5 andinos, todos generales, todos del Táchira. Cipriano Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador de Venezuela, muerto prematuramente, que durante sus 27 años de la larga noche gomecista, con los mejores hombres, con los talentos más fulgurantes de la Venezuela académica, comenzó a reconstruir el país. Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, que con su actuar y su proceder de liderazgo absoluto dentro de la institución militar, que ya llevaba controlando el poder de los 225 años que tenemos de república, los militares han gobernado 180 años donde ellos mandan y los civiles obedecen. López Contreras, el hombre de la transición. Isaías Medina, el gran demócrata, el hombre que abrió una apertura
inconmensurable a los partidos políticos y dio el primer paso a la modernización de Venezuela, un país inmensamente miserable, pobre, lleno de enfermedades, con una expectativa de vida de 40 años, en medio de una desintegración vertical, social y horizontal geográfica, que apenas aparecíamos por la gracia de Dios en los planos de Humboldt y de Bonpland, en los polvorientos anaqueles del Archivo General de Sevilla. Y se comienza un proceso con Medina de mejoramiento, como decía él, sin prisa pero sin pausa, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y el quinto dinasta andino le reemplaza al trienio Adeco, que fue un periodo de corta reajuste generacional, pero que en medio de un vandalismo político, un sectarismo incomparable y una paralización total de lo que hizo aquella Junta Revolucionaria de Gobierno y los 6 meses que gobernó el presidente Gallegos, se hicieron grandes transformaciones fundamentales para lograr lo que posteriormente el último dinasta andino, Pérez Jiménez, el hombre que nos civilizó, que nos hizo gente, que nos hizo país, que nos unificó, que hizo grandes obras hasta convertir a Venezuela en lo que los europeos llamaban la Suiza de América, que le valió que los Estados Unidos, que de paso quien lo derroca porque fue un mal ejemplo, con lo que estaba haciendo de modernizarnos y romper aquella frase del Libertador de que los Estados Unidos del Norte, el Imperio del Norte, estarán condenados a plagarnos de miserias y de pobrezas en nombre de su democracia y de su libertad. Hoy le debemos al general Pérez Jiménez la más grande obra, la más grande historia hecha por presidente alguno, que ellos mismos, los gringos que lo derrocaron, los mismos que derrocaron al presidente Medina por haber modificado la ley de hidrocarburos del 45 y obligados a pagar y a construir las refinerías. Lo tumba la Creole, el presidente de la Creole. El mismo que tumba a Gallegos porque el doctor Juan Pablo Pérez Alfonso los puso a pagar el 50-50, o sea, el 50% de la miseria que le pagaban a los norteamericanos, donde el embajador de los Estados Unidos se hacía llamar el virrey de Venezuela, un médico alcohólico, Frank Corrigan, que fue expulsado del país por el presidente Pérez Jiménez por irrespetar el país y sus signos fundamentales, la bandera de escudo y el himno nacional, y por no darle permiso a los norteamericanos para hacer una base de los norteamericanos en la Gran Sabana. Eso le costó el poder al más grande hombre progresista de Venezuela, que en 3 años de gobierno, como presidente constitucional emanado de la Asamblea Constituyente de febrero de 1953, lo designó presidente constitucional de Venezuela, como lo han hecho todos los presidentes desde 1830, utilizando la figura de las constituyentes para entronizarse en el poder. Y nos hizo país. Y lo derrocaron porque se enfrentó con nacionalismo, con patriotismo y con venezolanidad a las pretensiones norteamericanas de mantenernos embrutecidos. Instauraron la famosa democracia de 1958. En un acuerdo en el Sporting Yacht Club de Nueva York, y eso no se lo dicen a los venezolanos, cuando Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos y presidente de ExxonMobil, le dijo estas palabras, ahí están en los documentos desclasificados de la embajada americana: te hacemos presidente, Rómulo, si nos entregas la industria petrolera, y así lo hizo a sus 5 operadoras petroleras. Eso no se dice, eso se oculta a Venezuela. La traición de Rómulo Betancourt de entregarle el 90% de los 11.000 pozos petroleros a la ExxonMobil. La Creole y la Menegrande
la Mobil Oil, la Venezuela Gulf Refining Company, recibió todas las industrias petroleras de exploración, perforación, extracción, conducción y refinación. Y que con ese petróleo se hizo la Segunda Guerra Mundial y se ganó la batalla contra el nazifascismo. Eso no se lo dicen los norteamericanos, porque siempre nos han tenido como el patio trasero de una raza indígena pero bravía, que somos los venezolanos, que no tenemos nada que ver de una relación histórica con el resto de la comunidad iberoamericana de naciones. Hoy estamos pagando las consecuencias de ese gran fracaso de aquellos 45 años de ignominia llamada de la democracia representativa, con una constitución elaborada para un traje a Rómulo Betancourt, que gobernó los 5 años con las garantías constitucionales y económicas suspendidas. Y en que terminó 40 años después esa democracia manejada por la agonía que tenía por Rafael Caldera, que fue el que administró la agonía de la democracia representativa, y se fue de Venezuela por el barranco de la historia, y dejando un país con control de cambios, control de precios, con la economía destruida, 4.800 juicios por corrupción administrativa, desmoralizada la función pública, donde todas las decisiones se tomaban en el CEN de Acción Democrática y el Comité Nacional de COPEI, manejado por unos 40 individuos. Esa es la tragedia que vivimos hoy en Venezuela. Esa es la tragedia del país. Hay que decirle la verdad a los venezolanos. Les habló desde Santa Fe de Bogotá, de nuestra sala de redacción, Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de 24 Horas Noticias Televisión.